El Renacimiento y el humanismo van de la mano, que se produjo un cambio cultural en el ámbito artístico que vino de la herencia grecolatina. Bueno, pues ya se dio mayor importancia al ser humano, ya no a Dios como en la Edad Media, se dio mayor importancia a la belleza, en la Edad Media fue el interior, pues todo ello pues da lugar a que dé importancia al ser humano, la belleza, es decir, que ya quien está en el centro no es Dios, sino el ser humano. Las transformaciones sociales y culturales de los siglos XV y XVI fueron tan profundas que se ha dado a esta etapa, pues bueno, el nombre de Renacimiento. Uno de los rasgos esenciales del Renacimiento fue el desarrollo del humanismo, una corriente cultural que alcanzó su pleno desarrollo en el siglo XV y principios del siglo XVI. Las características fueron las siguientes dentro del Renacimiento. Hay que decir que es verdad que los siglos XV y XVI, el Renacimiento, uno de los rasgos eh, esenciales del Renacimiento que vino de la mano con ello fue el humanismo, que el humanismo fue una corriente cultural que alcanzó su pleno desarrollo en el siglo XV y principios del siglo XVI, con una serie de características. Frente a la mentalidad medieval en la que todo giraba en torno a Dios, los humanistas se preocuparon por el ser humano. Los humanistas consideraban que el ser humano era el centro del mundo y se dedicaron sus escritos a estudiar su pensamiento, su historia, su anatomía. Es decir, que ya la gran diferencia es que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios. Los humanistas en el Renacimiento dieron mayor importancia al ser humano porque era el centro del mundo, el centro del universo, y dedicaron sus escritos a estudiarlo, su pensamiento, su historia, su anatomía. Los humanistas se inspiraron en la literatura, la filosofía y el arte de la antigüedad, es decir, que dieron mayor importancia en torno al ámbito artístico, pues literatura, arte, bueno, todo, unido a ello también la filosofía, al periodo de la antigüedad, es decir, a la estructura grecolatina, de ahí que muchos de ellos estudiasen textos originales en latín y griego sin traducciones ni interpretaciones medievales. El humanismo defendió la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia. Los humanistas investigaban por sí mismos, discutían los resultados y defendían el valor de la reflexión personal. El humanismo en sí lo que defendió fue la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia, es decir, de lo que se ve o se toca y luego bueno, se razona a través del razonamiento y de ahí, bueno, pues cada uno pues sacaba sus propias conclusiones. Y que muchos de ellos investigasen por sí mismos, discutían al final los resultados y defendían el valor de la reflexión personal. Es decir, pues hablaban de algún tema, pues primero lo miraban de torno a los sentidos y a partir de ahí luego realizaban con el razonamiento y con ello pues su propia reflexión personal, estudiándolo ellos mismos o investigándolo por sí mismos. Los humanistas tenían una profunda curiosidad, aspiraban a saber de todo, no querían ser especialistas de una materia sino sabios. Ya es la gran diferencia. Antiguamente se dedicaban a bueno, pues a una materia. Un artista se dedicaba si era arquitecto, si era escultor, si era pintor, si era albañil, si era artesano, etcétera, etcétera. Ya no, los humanistas lo que quieren es saber de todo, incorporar más conocimientos. Bueno, principales humanistas que destacaron en este periodo fueron Erasmo de Rotterdam, una figura muy conocida, Tomás Moro y Juan Luis Vives. Quiere decir que fueron eh, bueno, pues las tres figuras que dejaron su pensamiento en torno a la filosofía, aunque bueno, más que filosofía era teología, pero bueno, unieron las dos, es decir, mezclaron la naturaleza con la metafísica, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, al final lo de los puntos principales es todo ello, porque claro, si en la Edad Media se giró en torno a Dios, como era Dios el universo, pues los humanistas ya no se preocupan por el ser humano, se preocuparon. El ser humano para los renacentistas o el periodo moderno es centro del universo y van a dedicar escritos a estudiarlo, su pensamiento, su historia, su anatomía. Y muchos de los humanistas se inspiraron en la cultura grecolatina, en la literatura, en la filosofía, en el arte del periodo bueno, antiguo, de la antigüedad. Muchos leyeron textos en latín y griego sin traducciones que viniesen de la época medieval. Y luego el humanismo lo que buscaba es la verdad a través de la razón y la experiencia. De ahí investigaban por sí mismos, discutían por los resultados y defendían pues, el valor de la reflexión personal. Y luego tuvieron gran curiosidad todos los humanistas, porque ellos querían saber de todo, no dedicarse solo a una materia, sino querían abarcar varias materias y asimismo querían ser sabios. Y bueno, principales figuras dentro del
Humanismo, pues, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y Juan Luis Vives. Las obras de los humanistas se difundieron fundamentalmente a través de la imprenta y las academias. La invención de la imprenta por Gutenberg en 1440 permitió publicar una cantidad de libros inimaginables anteriormente, que ya no había que copiar manualmente cada ejemplar. Gracias a ello descendió mucho el precio de los libros y aumentó su venta, porque como antiguamente se copiaba todo de forma manual, pues con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg provocó al final que los libros fuesen mucho, bueno, se escribiesen más rápido y el precio bajase y aumentase también su venta. Las academias fueron el lugar donde se desarrollaron y difundieron los estudios humanísticos. Ahí se reunieron en todas las academias eruditos, sabios, pues, para intercambiar sus ideas y destacó la Academia Platónica de Florencia. Hay que decir que durante el periodo de la Edad Moderna se desarrollan pues y difundieron los estudios humanísticos por parte de las academias. Y ahí quienes se reunieron, sabios, eruditos, para intercambiar sus ideas. Hay que decir que el platonismo fue lo que destacó durante el periodo de la Edad Moderna. Pues, anteriormente, con la época de Tomás de Aquino y Averroes, destacó las ideas aristotélicas. Es decir, Aristóteles tuvo gran fuerza. Bueno, pues, en la Edad Moderna ya el platonismo está en auge, el aristotelismo está, bueno, va bajando porque ya decae y se recupera pues, todas las ideas de Platón, etcétera, etcétera. Las universidades mantuvieron los métodos de estudio medievales, pero algunas, como las de Pauda, Bolonia, Florencia, Alcalá de Henares, Salamanca o Lovaina incorporaron los principios del humanismo. Hay que decir que la gran mayoría de las universidades mantuvieron los métodos medievales, pero ya hubo novedades en diversas ciudades europeas, por ejemplo, Pauda, en Bolonia, en Florencia, es decir, en Italia, o por ejemplo en España también, en Madrid, en Alcalá, o en Salamanca, en Castilla y León, que fueron las más destacadas, o en Lovaina. Y ahí además dejaron mella los principios del humanismo. El primer libro que se imprimió en el mundo fue en el taller de Juan Gutenberg en 1456 y bueno, en España, por un ejemplo, el primer libro que se imprimió en nuestro país fue en 1472. Pero esto al final es la difusión. ¿Qué ideas, qué es lo que provoca? Bueno, pues con la imprenta, ante la invención de Gutenberg, los precios de los libros bajan, aumenta la demanda, porque antiguamente se escribían a mano. Las academias desarrollan, difunden estudios humanísticos, de ahí que muchos de los eruditos sabios se reuniesen para intercambiar sus ideas. Destacó la Academia Platónica en Florencia. Hay que decir que ya el aristotelismo va bajando, las ideas platónicas de Platón están en auge en el periodo moderno. El periodo medieval era Averroes o Tomás de Aquino que recogieron la herencia aristotélica. Pues ya cambia. Y claro, todas las universidades mantuvieron los métodos medievales, los estudios, pero algunas sí que hubo novedades. Por ejemplo, como Pauda, Bolonia, Florencia, Alcalá, Salamanca, Lovaina, que incorporaron ya ideas del humanismo. Juan Gutenberg mm, fue el primero que bueno, imprimió un libro en 1456. En nuestro país, en España, fue en 1472. El deseo de investigar y de saber fomentado por el humanismo fue también un incentivo para el desarrollo de las ciencias. Hay que decir que gracias al humanismo se produjo un desarrollo de las ciencias. Nicolás Copérnico en el siglo XVI desarrolló la teoría heliocéntrica, que defendió que el Sol era el centro del universo, mientras que la Tierra y el resto de planetas giraban en torno a él. La Iglesia lo negó y además negó encima la propia teoría de Copérnico porque dejaron el sistema o teoría de Ptolomeo que se elaboró en el siglo II que defendió que la Tierra era el centro del universo, bueno, todo eso. Y además, esta teoría de Ptolomeo duró durante mucho tiempo dentro de los ámbitos occidentales y sobre todo la Iglesia, bueno, pues sabemos lo que querían realizar las instituciones más importantes, que era la Iglesia y la monarquía, y siempre entre ellas se liaba. Pero así es, cuando se intentaba realizar un ámbito científico o una novedad dentro de la ciencia, la Iglesia siempre decía que eso que no, que debía recuperar las ideas de Ptolomeo porque era lo más importante. Luego al final se dio cuenta de que el Sol es el centro del universo y el resto de planetas giran en torno a él. Bueno, y también se avanzó en el conocimiento del cuerpo humano, gracias a los estudios de anatomía de Andrés Vesalio, algo muy importante. Y luego decimos eso de la ciencia y de la circulación sanguínea de Miguel Servet.
científico que yo creo que es de los pocos conocidos en la edad moderna y además encima es que fue español. Tuvimos a figuras muy importantes, que es verdad que todos nos acordamos al final dentro del ámbito de la literatura, como Garcilaso de la Vega, que estuvo además en este periodo un papel muy destacado en España, hay que decirlo, y tuvo un papel muy destacado. O siempre nos acordamos de otras figuras, ¿verdad? Pero bueno, Miguel Servet, un científico muy destacado que además de estudiar, bueno, de conocerlo, todos, todos, hasta yo mismo, para entender que gracias a la circulación sanguínea, bueno, pues se han realizado, bueno, pues numerosos proyectos durante 500 años. Y luego los descubrimientos geográficos desarrollaron otras ciencias y disciplinas, como la geografía, la zoología, la botánica y la cartografía. Al final hubo más descubrimientos geográficos en torno a otras ciencias, o disciplinas, en verdad, como la geografía, la zoología, la botánica y la cartografía. Eso, todo ello fue muy importante. Pero bueno, siempre que realizan un ámbito científico, las instituciones, ya sean monárquicas o eclesiásticas, lo paraban y renegaban de esa nueva teoría porque no era así. Y luego acordarse del estudio de la anatomía de Andrés Vesalio o la circulación sanguínea de Miguel Servet, científico español, y luego bueno, acordarse también de la geografía, la zoología, la botánica y la cartografía como otras disciplinas o ciencias muy destacadas en este periodo. Erasmo de Róterdam defendió la necesidad de aumentar la moralidad del clero y abogó por una religiosidad íntima y personal. Fue un gran promotor de los estudios filosóficos e históricos. Hay que decir que Erasmo lo que defiende o defendió en su momento en su defensa es la necesidad de aumentar la moralidad del clero, no que el clero se beneficie en torno al resto de los ciudadanos, sino que haga eh, una religión para ayudar a los ciudadanos, no para el beneficio. Por ello, muchos lo criticaban, sobre todo con la figura de Erasmo, con el preluteranismo. Y además lo que dijo es que cada cual eligiese su propia religiosidad de forma íntima y personal, siendo una de las grandes figuras que dio lugar a mayor importancia a los estudios filosóficos e históricos, es decir, que dio mayor importancia a las letras. Con Erasmo comienza el preluteranismo, que luego ya se convierte en las guerras de religión entre el luteranismo de Lutero, el calvinismo, que va mucho más allá del luteranismo y que incluso tanto Lutero como Calvino critican las estructuras de la Iglesia católica, es decir, el catolicismo. Y también aparece el anglicanismo en la figura de Enrique VIII en Gran Bretaña. Porque claro, al final lo que se produce durante este periodo es la guerra de religión. Y es lo que produce luego luchas, como sucede con España, Francia, Gran Bretaña, bueno, las Naciones Unidas o Portugal, que eran las principales potencias, pero es que también en otros lados, como los estados alemanes o estados italianos, había mayor importancia, o incluso luchas internas también en la parte de Europa Oriental, como Grecia, en torno al Imperio Turco, etcétera. Tomás Moro expuso la posibilidad de una sociedad diferente basada en la tolerancia religiosa y la propiedad común de la tierra. Lo que nos habla Tomás Moro al final es una sociedad en su ideario que fuese diferente, en la cual la religión se tolerase y la propiedad común de la tierra. Podemos incluso hablar que, ¿por qué no hablar o darnos la idea de que lo que habla Tomás Moro es de ese socialismo que se pudo producir, aunque no es el socialismo en general, porque él lo que habla es de un mundo ideal, sí, de que todos sean iguales, que la religión se tolere, es decir, que si alguien tiene otro pensamiento en la religión, que también sea tolerado. Pero vamos, que puede ser incluso la base del socialismo luego que se recoge, que en realidad nada tiene que ver, porque Tomás Moro nada, pero poco tiene que ver con el socialismo, el marxismo o el comunismo que apareció en el siglo XIX. Es verdad que a lo mejor puede ser más cercano a esas ideas platónicas, de esas ideas de, pues, ideales o ese idealismo que se produce mucho con Platón, que luego al final, bueno, esa es la disputa entre el idealismo platónico o el ámbito científico aristotélico. Y Luis Vives defendió la separación entre la lógica y la metafísica, así como la necesidad de basar el conocimiento humano en la razón y la naturaleza. Bueno, pues esta figura al final lo que habla es mezcla las dos, que recuerda mucho a ese pensamiento del cristianismo, de las figuras como Tomás de Aquino, en la cual, bueno, o Averroes, que habló de el pensamiento cristiano más la ciencia aristotélica.
pues él defiende que hay una separación entre la lógica y la metafísica. La lógica es lo que se ve y la metafísica al final es ir más allá, que es como algo relacionado con una ciencia externa, destapada. Para él la necesidad de basar el conocimiento humano en la razón y la naturaleza. Es lo que habla, es decir, Luis Vives lo que te habla y te explica es muy sencillo, es mezclar la ciencia, que es la naturaleza, con el razonamiento, es decir, el racionalismo y empirismo en sí. Pues estas son las figuras más destacadas de este periodo, en el Renacimiento. En la Edad Moderna, cualquier innovación que supusiese un cuestionamiento en los dogmas religiosos era declarada herética y se prohibía su difusión. Muchos científicos sufrieron persecución por este motivo. Claro, si había una idea científica que cambiaba los postulados eclesiásticos o sí, de las instituciones monárquicas o eclesiásticas, ya se cuestionaba. ¿Y qué es lo que hacían los dogmas religiosos de todos los países europeos? Declararla herética, es decir, fuera, prohibirla, y si había que no publicar ese libro porque era malo, porque era lo que decían ellos, no se publicaba. Así es, así era, así es la iglesia, claro, así es. Es así. Y luego, claro, mucha gente que, bueno, muchos científicos que intentaron llevar a cabo sus propios pensamientos o ideas para difundirlos en la sociedad occidental, pues muchos de ellos fueron perseguidos. ¿Por qué no? Porque eso no valía. Pero bueno, así son las instituciones. Siempre a favor de cualquier ciudadano, o de cualquier científico o figura artística, filosófica, literaria. Siempre a favor. Es decir, todas las instituciones siempre están a favor de todas, de cualquier artista, científico, eh, destacado. Ya está, es decir, siempre van a favor de ellos, siempre. Pero bueno, así es siempre. Lo estoy diciendo de forma de sarcasmo. Pero bueno, con ello finalizo y comentar que tengo logrado historia. Y si os ha gustado este vídeo, que al final es un repaso en sí de las ideas del Renacimiento más destacados y algunas figuras que dejaron su huella en la ciencia, otras en el ámbito teológico, bueno, de la teología, mejor dicho, más que de la filosofía, y bueno, pues algunas estructuras importantes y como el cambio del humanismo que va unido al final al Renacimiento, los dos se fijan en la estructura grecolatina. Al final es como un nuevo renacer en la Edad moderna, cogiendo las estructuras grecolatinas. Y bueno, lo que he dicho a lo largo de la historia y nada, os mando saludos. Adiós.